Qué bien entonces, mis amados hermanos, vamos a entrar de lleno a la meditación de la palabra de Dios, aún pasadito 15 minutitos de las 8, pero bueno, lo importante es que ustedes también están conectados allá donde quiera que se encuentren. Hoy día, mi hermano, vamos a seguir meditando, como lo dijimos el jueves pasado, vamos a darle continuidad el mensaje, porque la pregunta sigue entonces: ¿cuándo existió? ¿Quién la fundó la Iglesia de Dios? Eso está la pregunta hoy día. Seguimos. Ya lo vimos el jueves pasado, 3:15, la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Es igual, es similitud de palabra. Estuvimos viendo la casa de Dios, que es el mismo, que es igual a la iglesia de Dios, pero tiene sus ciertas características, por supuesto. Eso ya lo vimos el jueves pasado, pero ya dijimos, es el mismo, como hemos dicho siempre, como estamos diciendo siempre. Si encontramos en la Biblia, como ya mencionamos, en la Biblia aparece casa de Dios, ya dijimos, Iglesia de Dios, bueno, es similar, pero como ya dijimos, es el mismo Hijo de Dios, eso ya lo estuvimos viendo, Hijo de Dios, simiente de Dios, que al rato vamos a ver la palabra simiente, y quedó también, ahí está también la palabra linaje de Dios, es igual, linaje de Dios es igual que la Iglesia de Dios, es igual. Entonces, eso está, ahí está, ya lo vimos el jueves pasado. Estuvimos viendo el pueblo de Dios, o genealogía de Dios, ahí están. Esas son las similitudes. Entonces hay más, ahí está la familia también, la familia de Dios. Bueno, y así pues son las similitudes, pero el que no se da cuenta solamente anda escarbando dónde queda, cuándo fue, cuándo inició, quién la fundó, la iglesia de Dios. No, eso existe desde el inicio, desde el principio, desde la creación del mundo, existió la iglesia de Dios. Así que en el año 30 del tiempo de Jesucristo, en el año 30 de nuestra era, claro, en el año 30, Mateo 16:18, ahí podemos decir de que en el año 30, sí, claro, ahí está: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La piedra es Jesucristo, por supuesto. Efesios 2:20. La piedra es Jesucristo. Entonces, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dijo Dios. Ahí está, entonces, ahí está. Dijo Dios pronunció esas palabras: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dijo Dios, y la piedra pues es Jesucristo. Tenemos muchas citas al respecto. Bueno, vamos a darle continuidad entonces. La iglesia de Dios, vamos a seguir hablando, por supuesto. Vamos a seguir hablando hacia a la iglesia de Dios. Eso ya lo vimos la semana pasada, lo que le estoy hablando ahorita. Hoy vamos a ver entonces Juan 8:33 al 39, Juan 8:33. Los fariseos en aquel tiempo también decían, vamos viendo Juan 8:33, los fariseos en aquel tiempo, si te das cuenta, si nos damos cuenta, dice de esta manera Juan 8:33. Los fariseos en aquel tiempo decían, dice, la letra dice 33, 8:33. Dice de esta manera, la palabra de Dios dice, sí, 8:33 dice de esta manera. Dice, 8:33. Respondieron, o sea, los fariseos respondieron: linaje de Abraham somos. Claro, linaje de Abraham. Pero si vemos por la genética o por la genealogía, pues desde Adán
desde Adán, de ahí vino Set, por genealogía. Bueno, el primer hombre es Caín, pero ahí vino Set, ahí vino Enos, de Set vino Enos, y así, eso es la genealogía, que posteriormente vamos a ver. Pero aquí están diciendo también hasta que llegue a Abraham, que pase a Abraham, y hasta que llegue a Jesucristo. Eso es la genealogía. Pero también ellos decían que los fariseos proceden del seno de Abraham o del seno de Dios. También son linajes, son descendencia, son genealogía. Bueno, así quieren también llamarse. Pero aquí dice, linaje de Abraham somos, dijeron. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y le dijeron a Jesucristo, ¿cómo dices tú que seremos libres? Pero Jesús respondió al 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Eso ya tuvimos viendo también. La palabra iglesia de Dios, casa de Dios, simiente de Dios, linaje de Dios, genealogía de Dios, pueblo de Dios, hijo de Dios, familia de Dios, llámese como usted quiere. No solo del simple, como hemos dicho repetidas veces, no solo del simple rótulo que está escrito, rotulado frente a la iglesia. No, mi hermano, tampoco es una secta, tampoco es una secta. Aquí no estamos hablando de una secta. No estoy diciendo, ni nos está diciendo la Biblia, que nos está hablando de una secta o de un grupo religioso. No. La iglesia de Dios debería de ser por hecho y no por rótulo. Recuerda, porque eso son repetidas veces estamos diciendo. La iglesia de Dios, casa de Dios, familia de Dios, genealogía de Dios, simiente de Dios, pueblo de Dios, hijo de Dios, familia de Dios, llámese como quiera, que es similitud. Entonces, aquí lo vuelve a repetir. Aquí lo vuelve a repetir, mi hermano, no solamente el rótulo, porque el rótulo no nos salva, ni el grupo de llamarnos entonces, no. Esto quiere por hecho, por eso los fariseos le fueron respondidos entonces el verso, ¿dónde estamos? El verso 34. Jesús respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aunque su rótulo, aunque se llame familia de Dios. Eso lo está diciendo mi hermano. Por eso aquí la palabra de Dios no quiere el rótulo, no quiere nada más el grupo, sino quiere la acción, la actitud, vivirlo entonces, la familia de Dios, o hijo de Dios, o genealogía de Dios, simiente, o entre otros que estoy diciendo, nos está diciendo la palabra de Dios. Eso cuenta por hecho y no por dicho, mucho menos por rótulo. Continuemos entonces el verso 35. Y el esclavo no puede, no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre, se refiere a Jesucristo. Verso 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Aquí está, entonces cuenta mucho la actitud, cuenta mucho la conducta. Aquí lo está diciendo. 39. Último por 38 hasta el 39. Bueno, dice, yo hablo lo que he visto cerca de mi padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Aquí está hablando de vuestro, quiere decir que no forma parte del pueblo. No forma parte de la simiente, no forma parte de la familia, que está claro el verso 38. Entonces, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Eso quiso decir, lo deslindó en una sola palabra. Entonces, verso 39.
Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fuerais hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces aquí está claro también nuevamente, aquí el 39, si decimos, yo soy de la familia de Dios, yo soy pueblo de Dios, yo soy de la iglesia de Dios, entonces en una sola palabra, las obras de Dios debemos de vivirlo. Así en una sola palabra. Muy bien, aquí encontramos entonces la palabra linaje. Y bueno, y así tenemos mucha cita de qué hablar ahora. Tenemos mucha cita. Vamos viendo también 1 de Juan 3:9. Ahí te habla del simiente. Primera de Juan 3:9, ya cerca del Apocalipsis, no es el San Juan que dice, no, Primera de Juan, capítulo 3, verso 9, ahí te va a hablar de la simiente, ya no del linaje. Sí, porque no terminamos el jueves pasado, por eso vamos a seguir viendo hoy día. 3:9, entonces, del Primera de Juan, 3:9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Aquí está, aquí te hablo del simiente, pero podríamos decir, bueno, yo estoy escarbando iglesia de Dios. Hermano, es similitud, es igual si hablamos de linaje, si hablamos del simiente, si hablamos de familia, si hablamos de hijos, si hablamos de genealogía, pueblo de Dios y entre otros, como ya le dije, casa de Dios, iglesia de Dios. Y entonces es similitud. Aquí le estoy dando otra cita, 1 Juan 3:9 estamos viendo. Aquí está claro, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando se trata entonces simiente de Dios, no debe de pecar, claro, lo tiene que tratar de llevar lo que es en la vida. Entonces, así dice la palabra de Dios. ¿Por qué no debe de pecar? Porque está en su conciencia, porque el pecado está en la conciencia, no viene por otro lado, no viene por otro lado, sino que el pecado es de la conciencia al perder la moralidad. Cuando nos gana la inmoralidad, ahí viene el pecado. Entonces la diferencia entre lo moral y lo inmoral. Le quiero hablar de algo de la genealogía. Aquí te tengo otro, mi hermano. El libro de Moisés, por supuesto, el primer libro llamado Génesis, capítulo 4, verso 1. 4:1, ahí vamos a ver una genealogía. Vamos a ver la genealogía entonces de Adán. Vamos a ver la genealogía de Adán. Vamos a ver 4:1, ahí está pasmada la palabra de Dios. 4:1, dice nada más ni nada menos, dice 4:1, conoció Adán a su mujer Eva. Pero no, aquí no va a hablar del verbo conocer con los ojos, no. En otras versiones de la Biblia, porque aquí también se han enredado muchos, así cuando fui allá por Aldama, eso tuvieron la pregunta, ¿y por qué dice que conoció? Así es, cuando entonces del verbo conocer, pero no con los ojos. Aquí te habla, cuando dice aquí, no viene del verbo ver, sino que conoció Adán a su mujer Eva, significa entonces, la usó, en otras palabras, así, el que le queda oscuro palabra conocer, la usó a su cónyuge llamado Eva, y de ahí concibió, dio a luz a Caín, y dijo entonces, mira más, la palabra Caín, mi hermano, si te das cuenta, la palabra Caín, aquí lo está diciendo segunda parte, dice, ¿por qué entonces Adán llamó Caín a su primer hijo? ¿Por qué? Dice, por voluntad de Jehová
he adquirido varón. La palabra Caín, mi hermano, quiere decir adquirido por Dios, adquirido por Jehová. Bueno, eso surge otra pregunta. Caín, que es adquirido por Dios, ¿quedó como genealogía? A eso cabe una grande pregunta. ¿Quedó como genealogía o no quedó? Pues la respuesta, mi hermano, no quedó. Ahora la pregunta, ¿pero por qué? Y todavía recalca aquí Éxodo, el segundo libro de Moisés, llamado Éxodo. Ahí dice en un capítulo 13, verso 2, dice de esta manera, date cuenta y como que contradice, como que aquí entonces Éxodo 13:2 dice, dijo Dios mismo habló, mismo Dios habló y dijo, conságrame todo primogénito. ¿Qué quiso decir la palabra primogénito? Primer hijo. El primer hijo en aquel tiempo entonces, el primer hijo va a ser para Dios. Es para Dios. Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz, pues es lógico entonces, porque Caín abrió matriz, fue el primer hijo, abrió matriz, a Eva sin duda. Entonces, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así como de los hombres como de los animales, mío es. Bueno, aquí ya lo dijo, todo aquel que abre matriz. Y en ese aspecto entonces, Caín y Abel, porque son dos hermanos, ¿quién abrió matriz? Pues Caín. Y todavía su nombre, adquirido por Dios, adquirido por Jehová. Y entonces, la pregunta, ¿quedó como genética? ¿Quedó por genealogía? Entonces Caín, no, mi hermano. No quedó. ¿Pero por qué? Porque fue un asesino. Desde el inicio, mi hermano, llamándose allá hijos de Dios, pueblo de Dios, simiente de Dios, genealogía de Dios, desde nuestros primeros antepasados. No porque abrió matriz, no porque nació primero y queda como por genética. No. ¿Por qué no quedó Caín? Pues por su maldad. Por su maldad, entonces, por esa razón, Caín no quedó como genética, no quedó entonces incluido a la genealogía. ¿Por qué? Porque mató. Pero si entonces la Biblia se equivocó, no. Siempre se contaba con hecho y no solamente porque abrir matriz. Por esa razón entonces, ya lo vimos. Y pasemos un poco retrocedamos 4, Génesis, primer libro de Moisés, capítulo 4 entonces, y su verso 7. Cuando Caín fue adquirido por Dios, abrió matriz, pero también voluntad de Dios, voluntad de Jehová, fue adquirido varón. Verso 7. Le dijeron, cuando perdió su primogenitura, también entonces Caín. Le dijeron, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pues claro, hasta el día de hoy entonces, cuenta por hecho, cuenta por tu forma de ser, cuenta con la conducta del ser humano para que sea llamado iglesia de Dios. Yo creo que se entiende, yo creo que está claro. Cuenta entonces por hecho para que el ser humano sea llamado hijo de Dios, pueblo de Dios, genealogía de Dios, simiente de Dios, entre otros. Cuenta por hecho, no de rótulo, no del nombre de la organización. Aquí está diciendo claro, cuenta por hecho entonces para ser llamado iglesia de Dios.
El verso 7 dice, lo está diciendo 4:7, libro Génesis, bueno, libro de Moisés llamado Génesis, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Aquí está. El que no hiciere bien, aunque su rótulo sea llamado iglesia de Dios, aunque su rótulo diga iglesia de Dios, pero si no hiciere bien, pues la maldad, entonces ya lo vimos aquí el verso 7, entonces el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Pues claro, como una ocasión ya dijimos nuevamente, todas las cosas en este mundo no nos debe de gobernar. Nosotros debemos de dominar en el nombre de Dios, por supuesto, pero nos estamos dando cuenta, mi hermano. Nos estamos dando cuenta que entonces la maldad que existe en el mundo, cada ser humano tiene su debilidad, por supuesto, tiene su debilidad, pero siempre y cuando el ser humano dé entrada, dé cabida, abre la puerta de la maldad. La maldad no gana terreno si nuestra conciencia, si la conciencia del ser humano no le abre puerta. Ya hemos dicho entonces, la puerta es en la cabecita, en la mente. Y cuando se atesora, entonces, entra pensando, entra por el deseo, deseando, como cayeron ya nuestros antepasados. Entra uno deseando, como cayó Eva, como cayó Adán, cuando le fueron engañados por la serpiente. ¿Qué sabor tendría? ¿Cómo sería? ¿Cómo entonces alcanzar la sabiduría? A ver, véngale para acá y comamos del fruto del árbol. Y por eso, pero pensaron primero, sí o no. Entonces al pensar, cayeron en ese pecado, comieron del fruto del árbol. Hasta el día de hoy, mi hermano, para todos, el mundo entero, para todo el mundo entero, entonces, primero, entonces, el deseo. Cuando nos gana ese deseo, cuando entra el deseo en el ser humano, entonces ahí gana terreno. Por eso, aquí está claro entonces el verso 7, y sigue diciendo, a ti será su deseo, no dijo tu deseo, no, su deseo. O sea, el deseo de la maldad, la maldad gana ventaja hacia el ser humano. Por el último, y tú, dice, o sea, ya le dicen a Caín, y tú, Caín, te enseñorearás de él. Cuando ya gana terreno, ya gana, ya le abrimos puerta, ¿qué es lo que va a acontecer? Ya vamos, en otras traducciones, dice entonces, y tú te enseñorearás de él, significa, tú serás sujeto a la maldad según el vicio de cada ser humano. Eso entonces, Caín le fue dominado por su ira, por su enojo, o sea, le cayó mal como le fueron recibidos las ofrendas de su hermano, y el de él, como que no la recibieron, se llenó de furor, de ira, y hasta por fin mató su hermano. Por eso entonces, hasta el día de hoy, no sé si se acuerdan todavía, tenga en cuenta tu conducta, porque primero empieza por la conducta. Cuando nos gana, abremos esa puerta. Cuando no nos damos cuenta, entra entonces por una conducta, por los deseos. Cuando nos gana, cuando somos ganados con ese deseo, y de ahí se va a convertir vicios. Se va a convertir vicios. Cuando ya se convirtió vicios, ya dijimos ese día, se va a volver adictos. Cuando ya nos convertimos adictos en cualquier cosa, hablando de cualquier maldad, fuéramos adictos de predicar, de alabar el nombre de Dios, como que todavía, pero cuando nos gana ya el deseo,
y no nos cuidamos con nuestra conducta, se vuelve un vicio. Cuando ya se volvió un vicio, cuando nos damos cuenta, somos adictos totalmente. Una adicción, hermano, ya es difícil dejar, pero nunca podríamos decir que no se puede en el nombre de Cristo. Sí se va a poder hacer, pero también hay que tener tomar una decisión total. Eso está entonces, mi querido hermano, mi querido hermano. Vayamos viendo el verso 25, el mismo capítulo, y 26. Aquí está. Dice, Génesis, por supuesto, estamos viendo Génesis, el libro de Moisés, 4:25. Dice, conoció de nuevo Adán a su mujer. Pues lo conoció pues cuando concibió a Caín, pero ya dijimos, aquí no habla del verbo conocer con los ojos, aquí te habla del verbo tener relación. Eso está, yo creo que sí se entiende. Bueno, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Ya el tercer hijo, el primero es Caín, el que abrió matriz, el segundo es Abel, pero fue matado, asesinado por su propio hermano. Entonces no quedó como genealogía entonces Abel porque murió. Pero aquí viene la tercera, el tercer hijo. Dio a luz Eva y llamó su nombre Set. ¿Qué dijo entonces? ¿Por qué llamó Set? ¿Por qué llamó Set? Set significa sustitución. Eso quiso decir sustitución. Porque Dios, dijo ella pues, ella dijo, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. En otras palabras, la palabra Set quiere decir sustitución. Verso 26, y a Set también le nació un hijo y llamó el nombre Enos. También Enos quedó como la genealogía entonces. Y así dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y así entonces fueron hasta con el nombre, si te das cuenta. Si nos damos cuenta, hasta el nombre. No cualquier nombre le ponen a sus hijos, sino el nombre que viene de Dios. El nombre que de verdad. Hasta que llegó a ciertos hombres y hasta nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si tocamos un poco a Jesucristo, ¿y por qué Jesucristo llamó Jesús? ¿Y por qué Emmanuel? ¿Y por qué Salvador? Bueno, Salvador porque salva el mundo. Emmanuel es que Dios por nosotros. Todo tiene su sentido. El nombre de Jesucristo, mi hermano, todo tiene sentido. Todo tiene su significado porque fue llamado así. ¿Por qué entonces fue llamado así? Todo tiene su significado. Y así venían todos entonces. Bueno, si queremos verlo, la genealogía, aquí está en el capítulo 5, el libro de Moisés, llamado Génesis, capítulo 5, todo el capítulo 5, allí vas a ver la genealogía, hasta llegar a Jesús. Pero si lo quieres anotar, mi hermano, está en Mateo. En el Mateo también, vayamos viendo. Anótalo porque el tiempo no me permite. Ya se me está agotando. Sí, ya se me agotó. Bueno, entonces ya sí. Mateo, ya solo anótalo porque el tiempo ya se me agotó. Pero no sé por qué. Parece me hace muy corto los tiempos. Anótalo, Mateo. Vamos a hablar de la genealogía de Jesucristo. Ahí lo vas a ver, desde el capítulo 1 al 17. Y anótame también Lucas también, allí está la genealogía. Y allá en esos dos, a ver, en un capítulo 3, desde verso 23 hasta 37, hasta 38. Ahí vas a ver la genealogía entonces. Pero por último le quiero darte nada más porque el tiempo ya se me agotó. Por último, ¿te acuerdas todavía la historia de Jacob y Esaú? Así, nada más le quiero hacerte esto, de saber, ¿sabes quién fue mayor? ¿Jacob o Esaú? ¿Quién abrió matriz en esos dos personajes? Si usted se da cuenta, mi hermano, ¿quién abrió matriz? ¿Jacob o Esaú? Pues sin duda, el que abrió matriz
es Esaú. Pero ¿por qué no fue contado por genealogía? ¿Por qué? Pero si te das cuenta, mi hermano, usted sabe de antemano, Esaú vendió por un plato de comida. Vendió por un plato de comida su primogenitura. Por esa razón entonces, no fue contado por genealogía. Y Jacob fue el segundo hijo y él la heredó porque Saúl la vendió. Eso sabe usted entonces esa historia. Eso sabe usted esa historia. Así que ya eso dice Hebreos 12, verso 16. 12:16 en el libro de apóstol Pablo a los Hebreos es 12:16. Allí habla de Esaú que vendió su primogenitura. Todo, si lo empezamos a escarbar la Biblia, ¿por qué entonces no el que abrió matriz no quedó como genealogía? Porque tiene sus ciertas porqués. Así que a ver si hayamos entendido algo. Eso fue lo sencillo que le pude compartir. Hasta aquí hemos llegado y gracias por su amable sintonía y sus anotaciones, por supuesto. Hasta aquí hemos llegado, terminado, y que Dios nos siga bendiciendo.